Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos. Vamos a tratar un tema muy importante, sobre todo en el momento que nosotros estamos viviendo actualmente, que tiene que ver con el tema de los impuestos. Y digo que es muy importante porque parece como que nos vamos a ir dando cuenta de que hay cada vez más necesidad por parte de los gobiernos de más dinero, y ese dinero creo que todo el mundo sabe de que sale de los impuestos. El gobierno, lamentablemente, o no es lamentable, sino que es lo que es, ¿no? El gobierno está para quizás dirigir el destino de un país, pero no para producir, y lo que produce son impuestos, vive de impuestos, hace lo que hace este gobierno con impuestos, y en definitiva parece como que va pasando el tiempo y el dinero alcanza cada vez menos para el gobierno. Entonces el gobierno necesita definitivamente subir los impuestos, y de eso es lo que vamos a estar hablando esta noche. Muchísima gente le descuentan los impuestos antes de poder recibir un centavo, ya le descontaron todos los impuestos. Y bueno, nos encontramos con que cobran realmente bastante poco. Ahora nos vamos a meter más en eso, pero además de eso está este impuesto silencioso, como le llama Robert Kiyosaki, a la inflación, que genera de que los precios suban, los salarios bajen, que la gente esté prácticamente con el agua al cuello, y que lamentablemente también no logren cumplir metas, sueños, ambiciones y otro tipo de cosas, porque esta inflación hace que todo valga más, y además de que todo valga más, también el gobierno, como todo vale más, los impuestos que cobra son también mayores. ¿Por qué es que nosotros estamos haciendo este webinario? Porque los impuestos se han transformado en la mayor carga. Dice Robert Kiyosaki que los impuestos son sin duda el gasto mayor que paga cualquier empleado o autoempleado. Ya lo vas a ver por qué. Eh, También porque la ignorancia acerca de los impuestos crea mayor pobreza. La gente es más pobre en función de que los impuestos cada vez, los impuestos y la inflación son mayores, y aparte porque es muy sencillo poder aprovecharse de los impuestos y hacer que trabajen a favor nuestro. No lo vas a creer tan sencillo que es. Ahora, mira esto. Tiene que ver con Argentina, pero déjame decirte para personas que están del exterior, como vía Walter de Honduras y vía Richard de Perú, y otras personas que están del exterior. Los impuestos son muy similares en prácticamente todos los países. Digo muy similares porque hay impuestos que son comunes. El impuesto a la ganancia, el impuesto a la renta, es un impuesto común para todos. El impuesto a los bienes personales o a la riqueza o a los bienes es un impuesto que está en todos los países. Entonces, lo que veas aquí que dice de Argentina es más o menos es similar en tu país. Ahora, fíjate acá que dice cuántos días tenemos que trabajar para pagar impuestos, ¿no? Probablemente puedas ver de que con muy poco dinero, estamos ahí dice algo de 5.000 y algo de pesos, son unos $1.000 aproximadamente. La gente debe trabajar ni más ni menos que 171 días para pagar sus impuestos. Arriba se ve lo que pasa en Argentina, abajo se ve lo que pasa en otros países, y nos encontramos que excepto Dinamarca, la gran mayoría de los países pagan, la gran mayoría de los países están pagando bastante menos de lo que nosotros pagamos. Nos encontramos con que en el caso de México son 90 días que tienen que pagar, o 90 y algo de 91 días que tienen que pagar en impuestos. Pero ya lo dice Kiyosaki, que los impuestos se han transformado en el gasto más importante que tienen la gran mayoría de las personas. Ojalá que hayas visto este video, ¿no? Estaba en la invitación, en la página de invitación, estaba este video donde mostraba que en Argentina
la cantidad de impuestos que pagamos son realmente asombrosos. Es increíble la cantidad de impuestos que pagamos. Argentina es uno de los países que mayor cantidad de impuestos tiene, así como te lo digo y como probablemente lo hayas visto en la diapositiva anterior, que la pongo un minuto. Aparecen países como Dinamarca, Reino Unido, España, Brasil, Estados Unidos, México. Ninguno de esos países tiene costos de impuestos tan altos como Argentina. Más allá de eso, aunque en México se pague en este caso 90 o 90 y algo de días sobre los 365 días, no deja de ser algo sustancial y desde ya que puede cualquier persona ponerse los impuestos a su favor. Pero vamos al caso de Argentina, que quizás por ser mi país y quizás por ser el más notorio, también es algo que llama la atención. Y nos encontramos nosotros que esto que yo voy a mostrar acá es algo que más o menos pasa en todos los países, porque reitero, todos los gobiernos necesitan de los impuestos para poder vivir y pagar todo lo que tienen que pagar. En muchos casos son sueldos de empleados públicos o algo que también prolifera en en nuestros países latinoamericanos, algo que prolifera es el tema de los subsidios, ¿verdad? Nos encontramos que para un sueldo promedio, estoy hablando promedio, de $1000, un sueldo promedio de $1000, en Argentina aproximadamente unos 5000 pesos, un trabajador, una persona que trabaja, resulta que trabaja prácticamente 6 meses, fíjate, 182 días para sí mismo, mientras que trabaja 183 días para el Estado. Ahora, si resulta que este trabajador, en vez de ser un trabajador promedio, es un trabajador calificado y ya está cobrando un dinero mayor, y atención que no tiene que ser muy calificado. Mucha gente sabe y lo ha visto en las noticias que que un camionero, por ejemplo, cobra aproximadamente unos 10.000 pesos. Estamos hablando de unos casi $2000. Ahora, una persona que cobra aproximadamente $2000, el 52% de sus ingresos se lo lleva el Estado. Ahora, si esta persona es un ejecutivo, ya como ejecutivo paga hasta un 60% del dinero que va a cobrar mes tras mes. Y acá la pregunta es, quizás necesitas aprender de impuestos. Luego, volvé a mirar ese video y te aseguro que te va a asombrar. Y reitero, esto no es solamente de Argentina, esto es algo que ocurre prácticamente en todos los países. Algunos países cobran más, otros menos. Probablemente yo todo lo que te estoy diciendo sea algo que te ponga quizás, bueno, de mal humor, o a lo mejor no lo tenías en cuenta, o a lo mejor lo que te estoy dando no son buenas noticias. Lo que me gustaría que veas es que o que esperes, porque muchas veces la falta de conocimiento, la ignorancia, no genera felicidad, sino lo que genera es realmente pasar malos momentos a futuro. Entonces, más vale nos enteramos de lo complicado de esta situación de los impuestos ahora, y a partir de eso podemos ponernos a hacer algo al respecto. Ahora, interesante que todos los meses nosotros nos descuenten un dinero que lamentablemente no lo vamos a ver, ¿no? Como que está mal utilizado. Y sin duda que la inflación genera que cobremos cada vez menos, porque en definitiva la inflación es ese impuesto silencioso que hace de que todo pase a cobrarse más, que todo sea más caro, y en definitiva, como es más caro, terminamos pagando mayor cantidad de impuestos. Si por efecto de la inflación la gasolina, la benzina, la nafta te cuesta más dinero, en definitiva se pagan más impuestos. Si estás pagando mayor cantidad de dinero por el alimento que estás comprando, significa que estás pagando mayor cantidad de impuestos, y desde ya que el gobierno recauda más. Y esto nos sirve para darnos cuenta de que tendríamos que hacer algo. La inflación
es el impuesto con el que el gobierno recauda más mes a mes. Y la suba de la inflación, cuando te dicen que la inflación en nuestro país es del 25% y en otros países dicen que es del 5%, muchas veces esa es una medición que hace algún instituto especializado dentro del gobierno y con parámetros que al gobierno le sirven. Aunque la inflación real es la que estás sintiendo en tu bolsillo. Si las compras del mercado hace un año te costaban la mitad de lo que te cuesta ahora, entonces la inflación seguramente fue del 100%, no fue del 25%. Si las cosas te costaban, si un café el año pasado te costaba $1 y hoy te cuesta $1,50, entonces la inflación seguramente fue del 50%. Lo que estoy diciendo es quizás demasiado sencillo, pero creo que el concepto sirve para que cada uno entienda de que en definitiva la inflación nada tiene que ver con lo que anuncia el gobierno o anuncian los periódicos, sino en realidad con lo que uno siente en el bolsillo. En el caso de Argentina, el Instituto Argentino de el Instituto Argentino de Finanzas dice de que para una persona trabajadora, y como yo te lo mostraba antes en este video, el 49% de sus ingresos va hacia el pago de tributos, exactamente al pago de tributos, quiere decir a todos los impuestos que uno paga: impuesto al valor agregado, impuesto al cheque, impuesto al transporte, impuesto a la nafta, impuesto a las bebidas cola, impuesto bueno, lo que se le paga como subsidio para maestros, subsidios para carreteras, subsidio para todo lo que te cobran. En definitiva, prácticamente quiere decir que estás trabajando la mitad de tu vida para el gobierno. Y esto ocurre porcentaje más, porcentaje menos para cualquier país. En un país como Perú seguramente estará en un 40% de los ingresos, en un país como Panamá estará sobre un 25 o un 30% de los impuestos, pero en definitiva todos debemos pagar impuestos. En el caso de Argentina, quiere decir que el día de la liberación de los impuestos, el día en que uno se saca de encima al gobierno, caería el 17 de junio. O sea que todavía lo estamos mirando de lejos. Es bastante el tiempo que uno debe trabajar para solamente pagar la carga tributaria. Ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos que aprender a poner los impuestos a nuestro favor? Porque todo lo que te estoy diciendo probablemente sean malas noticias o los vea como malas noticias, pero el tema es que lo bueno de todo esto es que todos los impuestos o muchos de los impuestos que nosotros sufrimos podemos ponerlos a nuestro favor. Y eso quiere decir que imagínate, y solamente imagínate, que un 10% de lo que estás ganando hoy podría volver a tu bolsillo si aprendes cómo hacerlo a partir de la estrategia impositiva, a través de una estrategia tributaria. Y esto es realmente algo increíblemente bueno. Esto es algo que realmente todo el mundo puede hacer. En algún caso, la gente puede ponerse hasta el 20 o hasta el 30% de esos impuestos a su favor. Y quiere decir que probablemente en Argentina, si nos sacan el 50%, nosotros podríamos devolver a nuestro bolsillo, devolver a nuestra riqueza de mediano y largo plazo, podríamos ponernos prácticamente el 30 o el 40% de esos impuestos que nos descontaron otra vez en nuestro bolsillo. Y esto tiene que ver con nuestra riqueza futura, porque muchas veces se comete el error de pensar en la riqueza en el corto plazo y pensar en la riqueza en el, bueno, ahora. Y no tiene que ver con el ahora. La semana pasada lo vimos muy claro esto, ¿no? Tiene que ver con el tema del largo plazo, de cuánto dinero voy a tener en la medida que los años avancen. Porque trabajar vamos a seguir trabajando, ganar dinero vamos a seguir ganando. El tema es cuánto dinero nosotros podemos mantener y volver a nuestro bolsillo.